Bienvenidos a este espacio en donde lo único que tenemos que hacer es divertirnos y empezar a entender cómo los seres humanos, lo único que nos separa es nuestra mentalidad. Yo les tengo hoy esta frase, una de muchas, y es: el propósito del turismo vivo es crear las condiciones para que comunidades, viajeros, territorios prosperen juntos y con ello construir la mayor ventaja competitiva. Cuando nosotros hablamos acerca de regeneración, cuando hablamos acerca de sostenibilidad, cuando hablamos acerca de esto, no es otra cosa que está bajo nuestra custodia, la transformación de una experiencia, en donde transformamos nosotros como seres humanos, nuestro negocio, nuestro territorio y el turista. Cuando logramos que todo, desde un círculo virtuoso, nos transformemos, ahí es donde existe el turismo vivo. Entonces hoy vamos a entender estos dos personajes. Ellos se llaman María Isabel y Mauricio. Es un matrimonio hace ya muchísimos años. Cuando ellos se casaron, tuvieron un propósito y dijeron: todos los años queremos viajar y conocer partes magníficas del mundo. Se fueron a París, se fueron a Alemania, se han ido a infinidad de partes. Pero antes ellos, cuando llegaban de cada viaje, decían: todo muy bonito, pero las filas tan largas, pero todo tan masivo. Pensábamos que íbamos a encontrar una Torre Eiffel divina y cuando llegamos eso es lleno de gente, olía masivo, olía raro. Y empezaron a transformar su manera de percibir los viajes. Resulta que hoy en día María Isabel y Mauricio valoran muchísimo más este tipo de experiencias, donde se sumergen, donde conocen, donde empiezan a experimentar una transformación de sí mismo. Ya no les interesa esas partes donde van a ver una cascada y no cabe una persona más en esa cascada. Ya no les interesa. Ya no les interesa ir a un río en donde ellos, cuando están llegando a ese río, hay una cantidad de basura y no hay manera de poder conectarse ni con la naturaleza, ni con su familia, ni con nada con lo que se suponía que era la promesa de valor. Y empezaron a entender que este tipo de experiencias eran mucho más profundas y significativas. ¿Alguien conoce a este personaje? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama? ¿Y en dónde? En la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué hace ese señor? Tiene mucho conocimiento ancestral. Es autor de ese libro que ustedes ven ahí y ese fue el primer viaje transformador que ellos han tenido en su vida. A partir de ahí nació una nueva promesa en esta pareja: no vamos a viajar nunca más sin un propósito de transformación personal. Nuestra vida es un antes y un después de esta conversación de alguien que tiene mucho conocimiento de una cultura, en este caso en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero eso no sucede solo allá. Cuando yo he ido a territorios emergentes, no se imaginan la sabiduría tan pura que he encontrado en campesinos, en niños, en vecinos, en estudiantes, en donde eso nosotros a veces no lo reconocemos y el turista es donde está empezando a entender y a saborear esa experiencia. Si vamos nosotros a abrir la mente hoy, empezamos a entender que es mucho más estratégico esto que cualquier otra experiencia, porque esto, si lo hablamos en términos de estrategia, si lo hablamos en términos de comunicación, no se imaginan cuántas personas por María Isabel y Mauricio han querido vivir esa experiencia. ¿Cuántos años creen que tienen estos personajes, María Isabel y Mauricio? ¿Cuántos? ¡Ay, qué bondadosa! María Isabel tiene 44 años, Mauricio tiene 50. No usan las redes sociales como los que le seguimos atrás, yo tengo 40, como los que le seguimos atrás, y cada vez que vamos pasando por otras generaciones usamos más las redes sociales y no se imaginan la estela de experiencias que ellos han garantizado para ese lugar.
contando su experiencia. Entonces eso nos lleva a una reflexión mucho más profundo, que cuando nosotros empezamos a entender que el turismo vivo y regenerativo no solamente es un concepto que lo necesita la humanidad a gritos, sino que además es profundamente estratégico, en donde como consecuencia esa caja registradora suena muchísimo, pero como consecuencia, no como objetivo, que ahí es donde a veces se nos estalla un poquito la cabeza. Por eso, como abrebocas de esa historia que ahora vamos a profundizar muchísimo más, les doy la bienvenida a esta charla de turismo vivo, sostenibilidad que impacta, estrategia que evoluciona. Yo soy Natalia Miranda, soy cofundadora y CEO de Transformente, estamos en Colombia, México y Ecuador, y yo creo en un turismo vivo, donde regenerar no es un eslogan, no es algo que decimos, no es algo que escribimos, no es algo que reflexionamos, sino que es algo que realmente estamos experimentando. Y además que es una estrategia que convierte cada viaje en un acto de transformación. ¿Qué pasaría si nosotros nos preguntamos cada vez que un viajero llega bajo nuestra custodia, nos preguntemos cómo se transformó el hoy? ¿Cómo, como consecuencia, se transformó un territorio y cómo me transformé yo? Porque cuando hablamos de transformación debe ser compartida en nuestro negocio, en las comunidades, en los territorios, pero también los visitantes. Vamos entonces ahora a entender algo súper chévere. Levanten la mano, ¿quién de aquí está entre los 18 y 27 años? Levanten la mano. Voy a contarles un poquito sobre ustedes. Vamos a hablar acerca de la neurociencia, cómo el viajero está empezando a cambiar el comportamiento. Y aquí hay algo fundamental a entender. Lo que nosotros pensamos hoy, ya dentro de 2 años no lo vamos a pensar. Por eso cuando hablamos acerca de estadísticas, de entender el comportamiento del consumidor, cada tanto tenemos que aprender cómo cambiamos nuestras decisiones. Nosotros y los turistas y las comunidades y los territorios, nosotros estamos hablando de regeneración ¿hace cuánto tiempo? Hace 4 o 5 años, antes era sostenibilidad, que era reparar, ahora ya no, ahora ya es a interconectarnos. Entonces, mire cómo es las personas de la generación Z de 18 a 27 años. El 65% de las personas de esta edad deciden viajar en familia. ¿Nos extraña un poco, siendo tan jóvenes que toman esta decisión? Nos extraña. Esa es una investigación de Marriott International en el 2025. Eligen viajar en familia y el 52% decide viajar solo. Hoy en día los turistas solitarios están en aumento. Pero miren esto qué interesante, viajan en familia, pareja o solos, priorizan la autenticidad, quieren sentirse diferentes. Cuando hablo de sentirse diferentes, cuando un turista de esta edad va a un entorno donde es masivo, no, esto no me gusta, esto no era lo que yo estaba buscando. Busca es bienestar y viajes con propósito, no que te lo diga, no que lo escriba, no que sea un entorno, un eslogan o una publicación, es que hacémelo sentir en toda mi experiencia. Vení, cómo las personas que me atienden viven el propósito, cómo me saludas, cómo me haces experimentar cosas nuevas en cada detalle. ¿Qué busca esta generación? Esta generación busca experiencias locales. Ahí está nuestro power como destinos emergentes. Ahí es donde encuentran ellos el profundo valor. ¿Dónde está esa riqueza local? Sustentables, ecoturismo y turismo regenerativo, que en todos estos días nos han estado contando a profundidad qué significa esto. Pero ojo este dato clave, el 82% ahorra para viajar. Es una generación que su objetivo de vida, por lo menos hoy, es viajar. Y ahorran, porque no es una edad en donde hay solvencia económica, entonces requieren procesos para poder viajar. No son fieles, es decir, no van a un lugar 2 veces seguidas. Su importancia, porque como es una generación digital,
nuestro objetivo militar en términos de estrategia es que, venga, mencióneme sus espacios digitales y hable de la experiencia, porque sé que tú no vuelves, pero tú no eres el mismo cuando sales de aquí. ¿Qué huella te dejé? ¿Cómo transformaste tú este territorio por decidir elegirme? Ojo que se hacen una pregunta fundamental. Cada peso que yo te estoy pagando a ti, ¿en qué lo inviertes? Ya el desarrollo económico personal no es el foco, sino cómo desarrollamos todo este ecosistema. El 54% lo ve como parte esencial de su vida. Usan Instagram, TikTok como brújula de viaje. Así que dediquemos a contar historias reales de procesos de transformación de nuestro territorio, de nuestras comunidades, del medio ambiente, de viajeros que cuenten esas historias, porque ellos están atentos. Levanten la mano. ¿Quién tiene aquí entre 28 y 43 años? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo somos? Somos los famosísimos millennials, ¿cierto? ¿Cómo somos? Nos conectamos con los viajes con un estilo de vida personal. Para nosotros tiene un gran poder mi bienestar, sobre todo emocional hoy, que hace cada viaje, porque cada viaje nos lleva a nosotros a aprender algo. Y como sector turístico tenemos el gran poder de decidir el viajero que debe aprender. Y este es un protagonista en ese sentido. ¿Qué buscamos? Buscamos equilibrio entre aventura y comodidad, porque todavía nos da para hacer cositas extremas lo más cómodo posible. Los otros, por ejemplo, pues que sea extremo, no importa que sea seguro o no, son más arriesgados porque el cerebro prefrontal todavía no está desarrollado. Desde la neurociencia esa es la explicación, más arriesgados porque no está desarrollado y aquí ya lo estamos cerrando, por eso nos importa mucho la comodidad y la seguridad. Experiencias personalizadas. ¿Cómo me vas a hacer sentir que esta experiencia que estoy sintiendo o que estoy viviendo fue diseñada exclusivamente para Natalia Miranda Ortiz y para su esposo? Y resulta que, en esa experiencia que tuve se dieron cuenta que yo soy amante de los perritos. Entonces, ¿cómo vas a transformar este territorio a partir de esa que es tu sensibilidad, por ejemplo? Estamos en la era de la personalización y cómo eso regenera y transforma. Dato clave, son la generación que más gasta, ojo ahí, que esta sí está en pleno poder adquisitivo, en pleno poder, entonces ahí es calidad de la regeneración que la cantidad. Y valoran destinos con propósito y prácticas sostenibles. Hay una generación que es antes de la Z, que por aquí hay, que son los índigos. Entre más joven sea la persona, más conciencia y propósito necesita vivir a mayor profundidad. Vamos entonces ahora a entender generación X de 44 a 59. ¿Dónde estamos los pollos? Muy bien, eso. Muy bien. Esta generación busca autenticidad, aquí sí, la comodidad ante todo. ¿Pero qué buscan? Planifican con tiempo. A ellos sí les gusta entender si vamos a sembrar un árbol, si vamos a reforestar, decime exactamente cómo eso lo vamos a lograr y qué impacto vamos a tener. Y por lo otro, un dato clave, tienen alto poder adquisitivo, buscan autenticidad sin renunciar a la autenticidad. Y por último, los baby boomers. ¿Aquí hay alguien baby boomers? De los 60 a los 78, ¡eso! Ellos sí son más leales en los destinos. A ellos sí les gusta repetir una y otra vez cuando han sentido que ahí me entendieron, que ahí se resignificó mi vida. Hay acá algo muy importante. Resulta que los baby boomers y la generación Z se están encontrando cada vez en las experiencias turísticas,
porque cada vez estamos yéndonos a buscar el origen. Que a mí no me des una gaseosa, a mí dame un guarapito de acá. Que yo no quiero una hamburguesa, que yo quiero esa carne que hacen acá tan deliciosa. Y estas son las dos generaciones que se están encontrando en ese tipo de experiencias que estratégicamente quieren. Entonces, si vamos a ver, es un tema de cultura, es un tema de regeneración, es de venir cómo transformamos juntos esta realidad, y esto es lo que hace que yo le ponga más interés a esta experiencia. Prefieren viajes organizados, valoran mucho la gastronomía, valoran mucho la historia y valoran mucho el aprendizaje. Ellas son quienes llegan a contar historias. Acuérdense que, por lo general, los baby boomers son los abuelitos contadores de historias, y cada vez que viven una experiencia, lo que quieren es material para poder entregar, porque son los encargados de construir nuestro legado. Entendiendo esto desde nuestras generaciones, miren estas estadísticas, el 76% de los viajeros quieren experiencias más sostenibles, 53% ya vinculan la sostenibilidad con el bienestar comunitario, es decir, ya entienden que hay una interconexión, ya están entendiendo que cuando yo llego a un territorio lo honro. Y quien me lleva a vivir una experiencia que honre el territorio son estas empresas y estos negocios que son los que se encargan a que tú vivas una experiencia que te haga percibir esto. El 43% están dispuestos a pagar más por experiencias que transforman, no solo que me transformen a mí, es que yo quiero saber que si pasé por este puente para poder cuidar ese bosque nativo, o recuperar un bosque nativo, que eso sea una experiencia que yo lo sienta, pero que además eso trasciende en el tiempo. Y el 43% están dispuestos a pagar más por estadías que transforman, pero hay poca oferta regenerativa. Es decir, que tenemos hoy en día nosotros como destinos emergentes una gran oportunidad de competitividad. Tenemos una ventaja competitiva grandísima en esto. Entonces, el mayor diferencial está en entender qué buscan hoy sus viajeros. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Alguien de aquí no está de acuerdo con esto? Hoy en día, el gran diferencial no solamente está en entender hoy qué buscan los viajeros, que es fundamental, por supuesto, sino hoy en día, qué necesita ese entorno que me rodea, qué necesita mi equipo de trabajo, qué necesita el territorio. Y eso no lo voy a decir yo o a imaginar yo, es que estamos en la era de la co-creación. Ese taller que hicimos esta mañana, en donde nos reuníamos en grupos a pensarnos, ese es el gran poder de la co-creación. Y eso es estrategia, y eso es ventaja competitiva, porque cuando el viajero llega a una zona en donde sabe que hay un poder co-creador, ahí se queda. Entonces vamos a entender cuál es el cambio. ¿Cómo era antes? Antes nos decíamos, ¿dónde está yendo todo el mundo? Allá yo quiero ir. Yo quiero ir allá. Entonces cuando van allá, Dios mío, todo el mundo tenía ese mismo pensamiento y eso era lleno y ya no se disfruta esa experiencia. ¿Cuál es la otra pregunta que nos hacíamos antes? ¿Dónde comen los turistas? Ahí debo comer yo. Entonces, cuando iban a ese lugar que tenía que ir todo el mundo, ya bajaban la calidad porque era a reventar y donde iban todos los turistas. Y hay otro que es, ¿dónde encuentro souvenirs? ¿Dónde encuentro imanes de la nevera? O lo que sea, necesito llevarme los mismos recuerdos que todos, porque si yo no compro esto, es como si yo no hubiese ido. Eso decíamos antes. Hoy el nuevo viajero, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Qué experiencias únicas me conectan con la comunidad y la cultura local? ¿Qué aprendo? ¿Cómo yo salgo nuevo de aquí? ¿Qué necesito comprender? ¿Qué necesito? ¿De qué me necesito permear? Una experiencia única.
¿Dónde comen los habitantes? Quiero probar lo auténtico. Cuando alguna vez nos fuimos a México con mi familia, mis sobrinas, nos fuimos a un restaurante famoso y mis sobrinas me decían, tía, ¿dónde queda el centro de la ciudad? Pero quiero ir a un lado en donde se comen los tacos, donde hay puestos callejeros y que doña Esther, la doña Esther de acá come. Yo quiero eso. Esto está muy elaborado, muy rico, pero muy elaborado. Y yo, qué interesante. Quiere vivir como en ese sector lo viven. ¿Qué recuerdo puedo llevar que tenga historia, que genere impacto en quienes lo producen? Hay una empresa en Antioquia que tiene como una de las experiencias llevar a los turistas a que siembren árboles, que eso hay en muchos lugares, pero resulta que ellos graban, o sea, para sembrar un árbol, ellos les dicen que debe ser con una intención y esa intención tiene que ser profunda. Y ellos hacen que cada viajero cuente la historia de por qué para ellos es significativo sembrar ese árbol. Entonces ellos empiezan a contar y uno cuenta, es que estoy en duelo, es que acabo de terminar, es que estoy en un nuevo comienzo, es que estoy soltando o estoy dándole la bienvenida a algo muy maravilloso. Entonces el souvenir que le dan es la foto del árbol con esa persona sembrándolo, no se lo dicen, al otro día le llega y con un mensaje que hoy ChatGPT nos ayuda un montón, ¿cierto? Con un mensaje poderosísimo que le llega justo a eso que yo quería escuchar, agradeciéndole por la visita y porque gracias a ese acto no solamente se transformó esa relación con lo que quería cambiar con eso, sino que también gracias a eso y a ese sentimiento y a esa emoción se regeneró todo un lugar. Esos son souvenirs altamente significativos, altamente significativos. Hay un lugar, Termales Santa Rosa de Cabal, que les voy a contar una historia muy particular. Una persona, resulta que allá la cultura se basa alrededor del cuidado y una visitante llegó sola y les llamó la atención. Dijeron, cuéntanos cómo te fue en tu estadía. Y ella le dice, me fue muy bien, me sentí muy cuidada, vine con una intención profunda porque se me acaba de morir un familiar y yo estaba cayendo en depresión y decidí sacar un día para mí y reconectarme y escogí este lugar. Y lo logré, porque nadie sabía la intención por la que yo vine, pero todos me hicieron sentir cuidada y amada en un día tan significativo para mí. Cuando ellos entendieron esto, le mandaron de vuelta una cortesía porque le querían regalar un ritual de desprendimiento. No se imaginan eso lo que significó, pero adicionalmente a eso le hicieron un recorrido para que entienda la importancia de la cascada, la importancia de los termales, la importancia de cuidar el territorio, a partir del autocuidado, cómo toda una comunidad también se enriquece. Eso fue supremamente significativo. Y por último, ¿cómo me reconecto conmigo mismo a través de este viaje? Nosotros a veces lo aislamos, a veces pensamos cómo conecto, pero realmente la manera más significativa en que nosotros nos reconectamos con nosotros es a través de una experiencia turística. ¿Cómo nosotros podemos decirle a nuestro viajero y a nuestros visitantes y a nuestra comunidad cómo te transformas de adentro hacia afuera? Y es que eso nos lleva, hágale, ¿quién le estaba tomando foto? Hágale tranquila. ¿Listo? Eso, tagueando @transformenteoficial. Resulta que hemos sido miopes. Y hemos sido miopes porque todo lo anterior, lo ambiental, lo comunitario, era muy aislado al desarrollo económico. Y no nos hemos dado cuenta que realmente el desarrollo económico surge estratégicamente de poder amparar lo otro. Entonces, por ejemplo, esos problemas que nosotros tenemos como miopes, lugares masificados, si nosotros en nuestras experiencias turísticas estamos viendo esto, hablemos con la comunidad.
cómo se está sintiendo. Nosotros solamente medimos la satisfacción del viajero, pero ¿cuántas veces nosotros nos deberíamos proponer en entender la satisfacción de nuestro equipo, satisfacción de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, de nuestro entorno, satisfacción de nuestro medio ambiente, para poder lograr ver si esto está haciendo algo que debemos ponerle atención? Centros sin identidad, souvenirs iguales porque todo el mundo lo hace así. Miren, cuando uno se conecta con mi propósito específico, que esta mañana Luis hablaba de propósito superior como sector turístico, hay una cosa que se llama propósitos anidados, y esos propósitos anidados es el propósito de cada una de la empresa de turismo. ¿Cuál es mi propósito? Y la mejor forma de nosotros poder armar nuestro propósito es cuestionarnos qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que me emociona a mí. Yo cómo quisiera transformar este territorio. Lo conozco tan profundamente que yo sé cuáles son sus desafíos y sus retos, desde qué lugar puedo hacerme cargo. Y ahí nosotros vamos a poder entender cuál es mi centro de competitividad y de diferenciador. Precios inflados y desconexión cultural, crecimiento económico aislado del bienestar social. Todo esto hace que nosotros seamos miopes en este sentido. Entonces debemos diseñar no solo para los turistas, que es importante por supuesto, sino que necesitamos ver las interconexiones. ¿Cuáles son esas interconexiones que yo necesito entender para poder resignificar? Entonces vamos a entender unos ejemplos que María Isabel y Mauricio me contaban. Por ejemplo, en Bélgica. En Bélgica existe una organización encargada del turismo, sobre todo al parte norte de Bélgica, y ellos miden capacidad de carga preguntándole a los ciudadanos. O sea, ellos le preguntan a la comunidad de los ciudadanos, venga, ¿qué tan satisfechos estamos nosotros con esta afluencia de turistas? ¿Cómo nuestra calidad de vida está aumentando o no con relación a los turistas? Ese de hecho es el problema de Barcelona. Barcelona, la comunidad está desesperada con ese tema. Y es que ellos, según ellos dicen, es que ya no tenemos capacidad. Y para los turistas lo que decimos es que gente tan hostil que no nos da la bienvenida. Cuando una comunidad florece, es feliz dándole la bienvenida a los visitantes. Y eso se hace juntos. Ellos hacen una metodología que se llama Design Thinking, que no es más que hacer un encuentro de estos con líderes de la región y preguntarles, ¿qué hubo, qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Estamos satisfechos? ¿Hay desarrollo? ¿Tú has vendido tamales? ¿Tú cómo estás con el tema del problema que tienes de tu huerta? Hey, ¿tú has vendido las visitas para que se pueda recuperar ese río que pasa a tu alrededor? Si nosotros tomamos la iniciativa de conversarnos, de no vernos como competencia, sino competencia, empezamos a desarrollar territorios transformadores. Y empezamos como un imán, como lo está haciendo Bélgica, en donde hoy en día es un destino turístico supremamente interesante, honrando primero la capacidad para su territorio. Miren, por ejemplo, lo que está pasando también en Nueva Zelanda con los puentes colgantes. Aquí podemos nosotros ver el tema de la regeneración como aprendizaje. Cada vez que va un visitante a los puentes colgantes, a uno de los tantos, pero uno en particular, le dicen, tú estás pasando por un puente, pero no solamente para pasar de un punto a otro, sino que cada vez que tú pasas por acá, nos ayudas a recuperar el bosque nativo a que vuelva a ser original, porque resulta que antes estaban pasando por un problema de ratones y de depredadores. Entonces, cada vez que pasan personas, se aíslan esa plaga. Lo que les dicen ellos son puentes colgantes que ayudan a restaurar el bosque nativo en Nueva Zelanda. Entonces, hay muchos turistas que dicen, yo quiero ir allá. ¿Por qué? Porque quiero recuperar el bosque nativo.
Y lo que era un problema se volvió en un atractivo poderoso turístico porque le ayuda a 360 a que tiene sentido mi tránsito por este lugar. Miren entonces también en Isla Fuerte, Colombia, que esto es un caso poderosísimo, porque resulta que cuando van los turistas tienen este atractivo que realmente lo que está haciendo es recuperar nuestro mar. Los viajeros participan en actividades de buceo, pero donde no solo observan, sino que ayudan a sembrar corales. Y también se volvió un ritual. Vas a sembrar un coral, vas a recuperar este mar. Este mar se está recuperando por ti. Y venga, entonces resignifiquemos este acto turístico y que sea más estratégico. Conectándose con la restauración del ecosistema. Eso pasa aquí en Isla Fuerte, Colombia, y es un destino turístico supremamente poderoso, y esto es regenerativo. Miren en México, por ejemplo, ¿qué pasa en México? El 100% de este hotel, Playa Viva, ¿ustedes han escuchado hablar de este hotel? Es un hotel 100% autosuficiente. Involucró a todas las partes interesadas locales en la construcción y en pensarnos cómo esto va a estar en función de todo el territorio. Entonces es un hotel que está construido 100% en materiales locales. Ustedes pueden ver Hotel Playa Viva en México y su construcción es fascinante, es supremamente artesanal, es fascinante y es uno de los atractivos más grandes. Lo hicieron las personas locales de Hotel Playa Viva. Tienen una huerta que entre toda la región la hicieron para abastecer el restaurante del hotel. El 2% de ingresos está para la regeneración local y se prioriza entre los locales. ¿En qué priorizamos? Este 2%, cuando uno habla con los cofundadores de Hotel Playa Viva, ellos dicen, mire, ese 2% que nosotros damos se retorna en muchísimo más, muchísimo más. Porque cuando nosotros entendemos que ese beneficio económico es compartido, ese beneficio económico se multiplica. Ellos trabajan por el tema de empleo y salud para la comunidad y tienen una experiencia mágica. Si los que están en el hotel cuentan con la suerte de llegar al momento de liberación de tortugas, hacen un ritual de liberación. Entonces, el día en que pasa esto con las tortuguitas, van con los habitantes del hotel y Playa Viva se encarga de hacer un ritual transformador. Es un momento que se honra, es un momento que no solamente está para que lo disfruten y para que vivan ese ritual los viajeros, van empleados, van mucha gente, el que quiera, porque es un ritual transformador. ¿Qué significa una tortuga? ¿Qué significa ayudarlas a liberar? ¿Qué significa cuando sale de su huevito y se va al mar? ¿Qué sucede en nuestro interior? Y hacen todo esto que se llama una biometáfora. Usar la biometáfora como estrategia de conexión y de transformación es supremamente poderoso. En estos días estábamos en taller con un hotel que queda al lado del río Magdalena. ¿Qué significa un río? ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa el río Magdalena para nosotros? ¿Por qué es importante conservarlo? ¿Por qué es importante dejar esta huella? Miren que ellos lo entendieron en un 360. Podemos nosotros también entender que la estrategia regenerativa se compone de 3 asuntos importantes. Siempre, si no hay cultura, no hay sostenimiento de una estrategia. La cultura se come a la estrategia al desayuno. Por eso, más allá de una estrategia, empecemos a instalar cultura. Y cultura es una mentalidad. Y cultura es hábitos, rituales y rutinas en función de una convicción. ¿Cuál es mi convicción? Y a eso le agrego de manera simple hábitos, rituales y rutinas. A lo último, ustedes van a escanear para poderles dar una guía de cómo hacerlo.
porque no es esto una cosa difícil, es una cosa supremamente simple y ahí nosotros les queremos dejar a ustedes este recurso. Regeneración en cultura, negocio y propuesta de valor dentro de mi cadena de experiencia. ¿Cómo yo puedo agregarle una propuesta de valor diferenciada? Lo peor que podemos hacer es entender cómo lo hacen los demás para yo hacerlo. Si tenemos esa convicción, eres estándar. Te va a costar muchísimo más conquistar. Cuando tú te desmarcas y dices, no me comparo, no veo lo que están haciendo los otros en términos de propuesta de valor, sino yo voy a empezar a construir la mía, empezamos ahí sí, destacarnos porque estamos siendo diferentes. A esto se le llama ventaja competitiva. Vamos entonces a entender 5 pasos, esos 5 pasos para redefinir nuestra estrategia, entendiendo todo este concepto regenerativo que es tan poderoso. Primero, redefinamos propósito. Cuando decimos que vamos a redefinir propósito, hay un objetivo y el objetivo es convirtamos nuestro propósito en una promesa clara. Por favor, no hagamos propósitos que parecen poemas. Seamos claros, concisos, porque esa es nuestra ruta de cuál es nuestra convicción en términos de regeneración. Entonces, ¿cuál es esa promesa clara? Que atraiga al viajero consciente y diferencie mi negocio. Cuando hablo acerca del viajero consciente, yo lo que estoy diciendo es preguntémonos entonces, mi propósito está claro, inspira para elegirme. ¿Qué es lo que yo le estoy prometiendo que cuando llega, qué se transforma, qué cambia? Pero también aquí podemos ver un ejemplo. Una agencia que no dice vendemos tours, no, una agencia que dice cada viaje ayuda a restaurar manglares. ¿Notan la diferencia? ¿Cierto? No es lo mismo decir vendo tours a decir cada viaje ayuda a restaurar manglares. Pero cuando yo hablo acerca de restaurar manglares, estoy hablando acerca de restaurar relaciones. Porque el manglar es el canal, pero la restauración es lo más importante. ¿Qué estoy restaurando? ¿Qué relación estoy resignificando? Vamos entonces al segundo. Vamos a involucrar comunidades como co-creadoras, que ese es el gran reto que tenemos como colombianos, porque ustedes mismos los decían hace un momento, qué difícil que son los procesos asociativos. Sí, pero es un proceso y nos debemos tener paciencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de involucrar comunidades? Asegurar que la comunidad sea parte activa y beneficiaria de la experiencia. Si una experiencia no beneficia a nuestro entorno, a nuestra comunidad, por supuesto al viajero y por supuesto a nuestro negocio, no estamos teniendo una experiencia que realmente agregue valor. Miren algo importante, ¿cuál es la pregunta que nos debemos hacer? ¿La comunidad y el entorno gana tanto como el viajero? Hay un gana-gana de todos. Estoy en función también de que todos podamos disfrutar de este desarrollo económico tan potente que tiene el turismo. Miren un ejemplo. Un recorrido donde las familias locales deciden qué mostrar de su cultura y reciben un pago justo. Hay un hotel que resulta que ellos tienen una promesa de valor y es todos los trabajadores del hotel son campesinos de la región. Entonces, resulta que ellos tienen momentos en donde los campesinos, trabajadores del hotel, cuentan su historia y por qué el campesino es un protagonista en nuestra cadena de valor, incluso hasta de país. Y entonces le cuenta el campesino la historia en la cena al viajero. Y el campesino empieza a ser parte de esa familia que llegó a visitar a esa región y los acompaña en las experiencias. Entonces miren cómo se resignifica esas relaciones a partir de ahí. Vamos al tercer paso. Ese tercer paso es innovar en experiencias que regeneren.
¿Qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo? Diseñar productos turísticos que dejen huellas positivas en el territorio. Perfecto. ¿Qué pregunta nos debemos hacer? Venga, ¿mi experiencia deja algo mejor en el territorio después de cada visita? ¿Cómo mejora ese tránsito o cuando el viajero pasa por esa experiencia? ¿Se mejora de alguna manera? Y por otro lado, ¿cuál es el ejemplo? Caminatas donde los turistas siembran árboles o apoyan proyectos de agua limpia. ¿Cómo hacemos para que si yo veo un reto ambiental en mi región, cómo eso se puede convertir de hecho en una experiencia turística para regenerar? Cuarto, perdón, hágale. ¿Listo? Con todo gusto. Integrar la regeneración en la cultura organizacional, en nuestro lenguaje. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué escribimos en un correo electrónico? ¿Cómo saludamos en el WhatsApp? ¿Cómo confirmamos una reserva? ¿Cómo hablamos con nuestros colaboradores? ¿Cómo me relaciono con mi familia? Cuando hablamos nosotros de integrar la regeneración en la cultura, es legado. ¿Cómo yo dejo ese legado a mis hijos, a mis sobrinos, a mi familia, a mis vecinos y empiezo yo a hablar en un lenguaje regenerativo? Lograr que cada miembro del equipo viva y transmita la regeneración en su rol diario. ¿Cómo logramos eso? Porque, ojo, acuérdense, puedo yo escribir una estrategia a la machera, pero si no hay cultura, no hay nada que la sostenga. ¿Mi equipo cree y actúa en clave regenerativa todos los días? Por ejemplo, un hotel donde todos cuentan cómo su trabajo aporta al bienestar de la comunidad. Que la bienvenida de la persona que recibe al turista, lo primero que le diga es bienvenido. Yo lo que voy a hacer es acompañarte a restaurar manglares. Bienvenido. Para nosotros aquí, la comunidad tiene un valor fundamental y ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Hablemos y tengamos esa jerga para que conecte. Y por último, medir y comunicar con transparencia. Esto es supremamente estratégico. Cuando yo como viajero, como comunidad, como ente de control, empiezo yo a ver cuál es el impacto que tú generas, empezamos a tener aliados naturales y orgánicos. Ahí es donde empezamos a ver también, empezamos a ser referentes en la región en ese sentido. ¿Y qué es lo que hacemos? Generar confianza. ¿Cuál es el elemento fundamental de una relación? La confianza. ¿Y la confianza qué es? Ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque evidencio de qué manera mi negocio es relevante para la regeneración en términos de indicadores de impacto. ¿Cuál es la pregunta? Tengo evidencias simples, no nos compliquemos la vida, y visibles de impacto. Por ejemplo, este año restauramos 2 hectáreas de bosque y beneficiamos a 50 familias locales. No importa si son 50, si son 3, si es una, no importa, comuniquémoslo. No importa la cantidad, lo que importa es contar cómo vamos avanzando. Y cuando alguien dice, yo fui parte de esto, yo fui parte de esas 2 hectáreas de bosque que se beneficiaron y se restauraron, yo fui parte de esas familias locales. Hay una empresa que de hecho queda en Huila, que es el bosque más árido de Latinoamérica. Ellos tienen un producto para las empresas en donde en Navidad regalamos bosques. ¿Alguien sabe que existe esa empresa que vende eso? Bosques, y uno en diciembre regala bosques. Por ejemplo, Transformenta en diciembre a sus clientes le regala un bosque. Pero ese bosque no solamente es un bosque que hay fotos y videos, sino que le pagamos a una familia para que cuide ese bosque. Poquito, no es mucho, ni crean, pues es una cosa que podemos nosotros a nuestro alcance pagar, pero eso hace toda la diferencia en la relación. No regalamos whisky, no regalamos nosotros una cosa ostentosa, pues no,
pero te regalamos un bosque. Y ustedes saben lo significativo que es eso, pero además, imagínense que cuando nosotros regalamos ese bosque, tiene el servicio una posibilidad de, si ellos quieren visitar ese bosque, lo pueden hacer, y 2 de nuestros clientes tomaron ese servicio. O sea, queremos visitar el bosque que tú nos regalaste, porque el bosque tiene el logo de la empresa y tiene toda una resignificación de lo que es el propósito de Transformenta, y sabemos que es el propósito de nuestro cliente. Es por eso tan importante que nosotros empecemos a medir y a comunicar todo lo que hacemos. No son intenciones grandes, no tiene que ser algo supremamente ostentoso, que sea sincero, transparente y que genere confianza. Con eso entonces les dejo solamente esos 5 pasos, pero al finalizar yo les voy a dejar, ay Dios mío, se los voy a leer. Y dice: el turismo regenerativo no es solo un modelo de negocio, es la decisión de crear destinos donde la vida florece, las comunidades prosperan y las empresas encuentran su verdadera ventaja competitiva. Entonces, si hablamos nosotros acerca de estrategia, hablamos de regeneración convertidos en acciones concretas y simples. Con eso entonces me despido, muchas gracias. Espero que eso haya sido de muchísimo valor, y aquí les dejo el QR para que les pueda llegar una guía práctica de cómo construir entonces esa estrategia honrando mi posición de regeneración. Mil gracias.